Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este subvideo Conceptos básicos de matemáticas financieras para emprendedores. En él podremos encontrar las siguientes temáticas: las matemáticas financieras en el mundo de los negocios, interés simple e interés compuesto. Los objetivos que tenemos son definir el concepto de matemática financiera y su importancia en el mundo de los negocios, identificar los conceptos de interés simple y compuesto y su aplicación en la vida diaria, y aplicar los conceptos fundamentales de interés a la solución de problemas. Vamos a definir matemática financiera como una derivación de la matemática aplicada que estudia el valor del dinero en el tiempo, combinando el capital, la tasa y el tiempo para obtener un rendimiento o interés. Todo esto a través de métodos de evaluación que van a permitir tomar decisiones de inversión. También es llamada análisis de inversiones, administración de inversiones o ingeniería económica. Estas matemáticas financieras son de aplicación eminentemente práctica. Su estudio está íntimamente ligado a la resolución de problemas y ejercicios muy semejantes a los de la vida cotidiana en el mundo de los negocios, dinero y finanzas, que también son indesligables. Las matemáticas financieras como una disciplina tienen por objeto el estudio de un importante cuerpo de fenómenos de la actividad económica conocidos como operaciones financieras. La actividad financiera surge paralelamente a la economía monetaria, en la que el dinero es la unidad de cuenta, medio de pago o instrumento de cambio, depósito de valor o activo financiero, y en la que los bienes económicos son expresados en función de dos magnitudes: capital financiero, medido en unidades monetarias, y el tiempo o momento en el que se puede disponer del mismo. De esta manera, el intercambio de bienes económicos, así entendido, dará lugar a la aparición de los fenómenos y las operaciones financieras. Estas matemáticas financieras se basan o son una rama de la matemática aplicada, pero también se basan en leyes rígidas y absolutas. Son un conjunto de herramientas matemáticas las cuales permiten analizar cuantitativamente la viabilidad o factibilidad económica y financiera de los proyectos de inversión. He aquí su importancia. En las operaciones financieras intervienen hombres que deciden qué operación realizar, cómo y cuándo, deciden sobre qué ley financiera van a realizar sus operaciones, de manera que los agentes económicos participantes salgan satisfechos. En toda operación financiera tiene que existir la equivalencia financiera entre las partes que intervienen en la operación. La matemática financiera se va a basar en este principio. Como herramienta para toma de decisiones, la matemática financiera nos ayudan a tomar decisiones que tienen que ver, entre otras, con algunas de las siguientes operaciones financieras: en financiamiento, cobertura, crecimiento, diversificación, nuevos negocios, valoración entre empresas y alianzas estratégicas. Los conceptos básicos utilizados en matemáticas financieras. Vamos a definir algunos de los términos que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar matemáticas financieras y que son de vital importancia tener total claridad para que podamos analizar los diferentes temas y los diferentes problemas que se van a presentar en esta unidad. El primero es el tiempo. Lo vamos a definir como el intervalo durante el cual tiene lugar la operación financiera de estudio. La unidad de tiempo es el año. El periodo es el intervalo de tiempo en el que se liquida la tasa de interés. Puede ser año, semestre, trimestre, bimestre, mes, quincena, semana o también a diario. El capital. El capital lo definimos como el dinero que se presta comúnmente y se le denomina también valor presente. El monto. El monto es el capital formado por el capital actual más los intereses devengados en el periodo y comúnmente le vamos a denominar valor futuro. Valor inicial es el dinero capital que se invierte al comienzo de una operación financiera. También se conoce como valor presente. Es la cantidad de dinero que se invierte o se toma en préstamo a una tasa de interés dada y durante N periodos de tiempo. El valor final también, ya lo hemos visto, conocido como valor futuro, que es la cantidad de dinero de la cual se dispone al final del plazo de la operación financiera.
El valor futuro es la suma del valor presente y los intereses devengados durante el tiempo en que se efectuó la inversión. ¿Qué es el interés? El interés lo definimos como la retribución que reciben los inversionistas y prestamistas por ceder el uso del dinero o capital propio, o el costo que pagan los prestatarios por utilizar el dinero o capital ajeno y que se expresa en valor absoluto. Definamos tasa de interés como la expresión del interés en forma conceptual. Esta resulta de la relación matemática que existe entre el monto del interés que se retribuye al capital y el monto del capital invertido inicialmente. Recordemos que la importancia de la matemática financiera radica en su aplicación a las operaciones bancarias y bursátiles, en temas económicos y en muchas áreas de las finanzas, ya que les permite al administrador financiero tomar decisiones de forma rápida y acertada. Asimismo, es la base de casi todos los análisis de proyectos de inversión, ya que siempre es necesario considerar el efecto de interés que opera en las cantidades de efectivo con el paso del tiempo. En la actualidad, el uso de las matemáticas financieras es de vital importancia en el mundo de las entidades, ya sea públicas o privadas. Cualquier tipo de transacción se hace sobre la base de comparaciones de intereses, capitales, tasas, tiempos, montos y saldos, debido a que a través de eso se toman decisiones trascendentales a la hora de realizar el manejo de los recursos financieros. La matemática financiera, pues, se ha demostrado que es una disciplina fundamental en el mundo de la empresa y la banca. Observamos aquí que tenemos dos clases de interés, interés simple e interés compuesto. Pero antes de definirlos, vamos a definir qué es capitalización. Capitalización se considera como la operación que consiste en invertir o prestar un capital, produciéndose intereses durante el tiempo que dura la inversión o préstamo. Esta se va a dividir en dos grandes grupos, interés o capitalización simple o interés o capitalización compuesta. Interés o capitalización simple es la sustitución de un capital presente por otro equivalente con vencimiento posterior, mediante la aplicación de la ley financiera en régimen simple. Esta modalidad de interés se caracteriza porque los intereses generados en un periodo no ganan intereses en los periodos siguientes. Lo anterior implica que solo el capital produce intereses y que los intereses generados en cada periodo van perdiendo poder adquisitivo, lo cual se convierte en una gran desventaja. Por esto, la aplicación dada al interés simple es mínima en el campo financiero. Veamos interés o capitalización compuesta. El objeto es la sustitución de un capital por otro equivalente con vencimiento posterior mediante la aplicación de la ley financiera de capitalización compuesta. En esta modalidad de interés compuesto se va a caracterizar porque para la liquidación de los intereses se toma como base el capital más los intereses liquidados y no pagados en periodos anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que los intereses liquidados en el pasado se han convertido en capital y por lo tanto generan nuevos intereses. Este fenómeno es conocido como la capitalización de intereses. Miremos en detenimiento el interés simple y definámoslo como aquel en el cual los intereses devengados en un periodo no ganan intereses en los periodos siguientes, independientemente de que se paguen o no. Únicamente sobre el capital se liquidan los intereses sin tener en cuenta los intereses precedentes causados. La liquidación de los intereses se hace sobre el saldo absoluto, es decir, sobre el capital no pagado. Recordemos que la capitalización simple es un tipo de capitalización de recursos financieros que se caracteriza porque la variación que sufre el capital no es acumulativa. Los intereses que se generan en cada periodo no se agregan al capital para el cálculo de los nuevos intereses del siguiente periodo. De esta manera, los intereses generados en cada uno de los periodos serán iguales. Aquí podemos ver que en un interés simple, el interés a pagar por una deuda varía en forma directamente proporcional al capital y al tiempo. Es decir, a mayor capital y mayor tiempo es mayor el valor de los intereses. Para el cálculo de los intereses vamos a utilizar
la expresión I igual a P por I por N, donde I mayúscula es los intereses, P valor presente, I tasa de interés y N el tiempo en que se realiza el crédito. De la ecuación anterior, despejando las diferentes variables de la ecuación se obtiene. Si necesitamos hallar el valor presente, vamos a despejar a P y nos va a quedar igual al interés sobre la tasa de interés por el número de periodos. Si vamos a despejar la tasa de interés, va a quedar igual a los intereses sobre valor presente por el número de periodos o intervalos de tiempo. Y si necesitamos hallar el intervalo de tiempo, va a quedar igual a la tasa de interés sobre el interés por el valor presente. Vamos a ver un ejemplo. Juan Pedro tiene un capital de 2 millones de pesos. Invierte el 60% de este capital a una tasa del 36% anual simple y el capital restante al 2% mensual. Calcular el valor de los intereses mensuales simples. ¿Cuáles son los datos que nos da el problema? El monto son 2 millones de pesos. Nos dicen que el 60% de ese crédito lo va a prestar a una tasa de 36% anual simple. Sacando el 60% de los 2 millones, tenemos que el monto para esta primera actividad es 1.200.000. Entonces, nuestro valor presente se va a convertir en 1.200.000 a una tasa del 36% anual simple. Nos queda el restante de nuestro capital, que son 800.000 pesos, a una tasa del 2% mensual simple. Vamos a calcular los intereses mensuales simples de 1.200.000. Despejando de la fórmula, interés igual a valor presente por tasa de interés por N, que son los números de periodos, despejamos el interés y vamos a ver que en 12 meses vamos a ganar 36.000 pesos por ese 1.200.000. Para calcular el interés mensual simple sobre el monto de 800.000 pesos, vamos a calcular con la fórmula que ya habíamos asignado. Tenemos un valor presente de 800.000 pesos por el interés del 2% que corresponde a 0.02 por un periodo que por lo que es mensual, nos dará un interés total de 16.000 pesos. Si vamos a calcular el interés total mensual que va a ganar nuestro dinero, vamos a decir, el interés total va a ser igual al interés causado con la primera actividad más el interés causado con la segunda actividad, que es de carácter mensual. 36.000 pesos más 16.000 nos va a dar 52.000 pesos de intereses total mensuales. Vamos a calcular ahora el valor futuro a partir de interés simple. Consiste en calcular el valor futuro equivalente a un valor presente después de n periodos a una tasa de interés simple I. El valor futuro es igual al capital prestado más los intereses y lo vamos a poder calcular mediante la expresión igual. Valor futuro igual a valor presente más valor presente por I por n, que es número de periodos, lo que podemos resumir en la ecuación. Valor futuro, abres paréntesis, 1 más tasa de interés por n periodos, cierra paréntesis. Recordemos, donde P es el valor presente, F es el valor futuro, I es la tasa de interés expresada en decimales y N es el tiempo o número de periodos. Una condición importante para utilizar la ecuación anterior es la tasa de interés y el periodo deben estar expresados en una misma unidad de tiempo. Si esto no sucede, hay que hacer transformaciones para que coincidan las unidades de tiempo y no cometamos errores. ¿Cuáles son las desventajas del interés simple? Su aplicación en el mundo financiero es limitado, desconoce el valor del dinero en el tiempo y no capitaliza intereses, y por tanto estos pierden poder adquisitivo. Vamos a calcular aquí un valor futuro de un ejercicio que dice: ¿cuál será el valor a cancelar dentro de 10 meses por un préstamo de 5 millones de pesos recibidos en el día de hoy si la tasa de interés es del 35% mensual simple?
Entonces, lo que nos preguntan acá, ¿cuál será el valor a cancelar dentro de 10 meses? Es el valor futuro. Tenemos nuestro valor presente, que es el que nos dicen que el dinero prestados, que son 5 millones de pesos. La tasa de interés es del 35% y el número de meses, es decir, el número de periodos, son 10. Aplicando nuestra fórmula valor futuro igual a valor presente más valor presente por tasa de interés por número de periodos, podemos determinar que el valor futuro de este dinero va a ser 22.500.000 pesos. Este es el valor que se debe cancelar dentro de 10 meses a esta tasa de interés. Ahora aquí nos muestran un ejemplo donde vamos a calcular valor presente a un interés simple. Consiste en calcular un valor presente equivalente a un valor futuro ubicado en n periodos adelante a una tasa de interés simple. Basándonos en la fórmula de valor futuro, podemos despejar valor presente, que nos va a quedar igual a valor futuro sobre 1 más tasa de interés por n periodos. Recordemos, f valor futuro y tasa de interés expresada en decimales, n número de periodos o tiempo. Miremos el ejemplo. El señor Castro tiene que cancelar dentro de 1 año y medio un valor de 2.500.000 pesos. Si la tasa de interés es del 3% mensual simple, ¿cuál es el valor inicial de la obligación? Entonces miremos, nos están dando el valor futuro, ¿sí? Lo que el señor tiene que cancelar en año y medio. Ese es nuestro valor futuro y se denomina 2.500.000 pesos. La tasa de interés mensual que nos asignan es 3% mensual simple. Y el periodo de tiempo, 1 año y medio o 18 meses. Aplicando nuestra fórmula de valor presente, tenemos que valor futuro 2.500.000 sobre 1 más los 18 meses que nos han dicho por la tasa de interés, que es 0.03. Esto nos da un valor total de valor presente de 1.623.376 pesos de hoy, que son equivalentes a los 2.500.000 pesos dentro de 1 año y medio a una tasa de interés del 3% mensual simple. La diferencia entre estos dos valores pertenece a los intereses causados. Vamos a ver otra forma de realizar ejercicios, que es cuando nos piden calcular la tasa de interés simple. Consiste en calcular la tasa de interés simple que produce una inversión inicial P después de n periodos y que recibe una cantidad acumulada o valor futuro F. Despejando la tasa de interés I, nos va a quedar la fórmula 1 sobre n por F sobre P menos 1. Donde, recordemos, donde P es valor presente, F valor futuro y N el tiempo. El ejemplo nos dice, un inversionista en el día de hoy invierte en una corporación 1.000.000 de pesos. Después de 6 meses retira 1.250.000. Él quiere saber cuál es la causa de la tasa de interés simple ganada. Revisemos los datos que nos dieron. Valor presente igual a 1.000.000 de pesos. Valor futuro igual a 1.250.000. Periodo de tiempo, n igual a 6 meses. Aplicando la fórmula de tasa de interés simple y reemplazando nuestros valores, obtenemos que el interés fue de 4.17% mensual. Vamos ahora a definir interés compuesto. El interés compuesto, llamado también interés sobre interés, es aquel que al final del periodo capitaliza los intereses causados en el periodo debido a que los intereses se adicionan al capital para formar un nuevo capital sobre el cual se van a calcular nuevamente los intereses. Este tipo de capitalización compuesta incorpora al capital inicial de una inversión los intereses generados por la misma, produciéndose de esta forma en el periodo siguiente intereses sobre este nuevo capital acumulado. Las características del interés compuesto, la primera, el capital inicial cambia en cada periodo porque los intereses que se causan se capitalizan, o sea, se convierten en capital.
La segunda, que la tasa de interés siempre se aplica a un capital diferente y los intereses periódicos siempre serán mayores. ¿Cómo vamos a calcular el valor futuro e interés compuesto? Para estos valores vamos a calcular el valor equivalente a una cantidad P después de estar ganando intereses por N periodos a una tasa de interés I. Por lo tanto, el valor futuro equivale a un valor presente y está dado por la siguiente fórmula. Valor futuro igual a valor presente por 1 más I a la N. Esta fórmula es conocida como la fórmula básica de las matemáticas financieras, debido a que la mayoría de las operaciones financieras se realizan con su aplicación. El factor 1 más I a la N se conoce con el nombre de factor de capitalización en pago único. Ahora miremos cómo vamos a calcular valor presente con interés compuesto. Este consiste en calcular el valor P, valor presente, equivalente hoy a una cantidad futura F ubicada en N periodos adelante, considerando una tasa de interés compuesta I. Esta operación de calcular el valor actual de un capital equivale a lo pagado en el futuro, que se presenta con mucha frecuencia en los negocios y se conoce como el procedimiento para descontar una deuda. Despejando de la fórmula de valor futuro, valor presente nos va a quedar igual a valor futuro sobre 1 más I a la N. Vamos a ver un ejercicio donde nos muestran la aplicación de calcular el valor presente con el interés compuesto. Dice lo siguiente: don Pedro necesita disponer de 3 millones de pesos dentro de 6 meses para el pago de la matrícula de su hijo. Si una corporación le ofrece 3.5 mensual, ¿cuánto debería depositar hoy para lograr su objetivo? Primero que todo, siempre en un ejercicio como este, tenemos que sacar los datos que nos da el ejercicio. Entonces, el primer dato que nos da es nuestro valor futuro, igual a 3 millones de pesos. Nos dice que dentro de 6 meses para el pago de matrícula de su hijo, es decir, el periodo de tiempo va a ser N igual a 6 meses. Y la corporación le ofrece 3.5% mensual, entonces la tasa efectiva de interés I va a ser 3.5. Reemplazando en la fórmula de valor presente, vamos a tener que nuestro valor futuro 3 millones dividido entre 1 más 0.035, que corresponde al 3.5% de interés, elevado a los números de periodos, que es 6, nos va a dar un valor presente de 2.440.502 que don Pedro deberá depositar hoy para lograr su objetivo. La tasa de interés compuesta. Cuando nosotros conocemos la cantidad invertida y la recibida después de un número de periodos determinados y se desea conocer la tasa de interés, existe una fórmula denominada tasa de interés compuesta, y esta corresponde a la raíz de los n periodos de valor futuro sobre valor presente menos 1. Esto es cuando solo existe una única cantidad invertida y una única cantidad recibida. La tasa de interés no se puede calcular por solución directa. Entonces la vamos a utilizar haciendo uso de la ecuación que les estoy presentando. Vale la pena recordar F valor futuro, N periodos de tiempo y P valor presente. Veamos el ejemplo. Si el día de hoy se invierten 10 millones de pesos y después de año y medio se tienen acumulados 30.500.000, ¿qué tasa de interés produjo la operación? Tomamos los datos que nos dan. El dinero que hoy se invierte, 10 millones de pesos, corresponderá al valor presente. El dinero que se tiene acumulado después de año y medio corresponderá al valor futuro, 30.500.000, y el número de periodos son año y medio, es decir, 18 meses. Aplicando la fórmula de tasa de interés, tenemos que nos da la raíz 18ava de 30.500.000 sobre 10 millones menos 1, y esto nos dará una tasa de interés compuesta del 6.39%. Esta es la tasa que produjo esta operación de inversión. Hemos visto hasta aquí la definición
del concepto de matemáticas financieras y el valor del dinero en el tiempo. Logramos identificar los conceptos básicos en las matemáticas financieras como interés, capitalización, valor presente, valor futuro, clases de interés simple y compuesto, y se realizó la aplicación de los conceptos de interés simple y compuestos en los problemas prácticos. Estas son las referencias bibliográficas que se tuvieron en cuenta para el diseño del presente video. Ha sido un gusto estar con ustedes y les deseo buenas tardes.